profesor Ricardo Cantoral, que como sabemos es oriundo de México y en su línea formativa pues desarrolló, se especializó en matemática educativa, maestría en ciencias, un doctorado en ciencias, luego un postdoctorado y actualmente es investigador del CINESTAD, que es el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados en México. Además, el profesor Cantoral también es fundador del CLAME, que ya dijimos es el responsable de estos eventos latinoamericanos que se desarrollan en distintas partes y que recientemente tuvimos el honor de tenerles en el RELME número 23 en Santo Domingo. Tiene el liderazgo dentro de la RELME, he escuchado entre los profesores, dado su viejo vínculo con estos fenómenos organizativos. El profesor se desempeña en los temas de investigación tales como socioepistemología de las matemáticas, pensamiento y lenguaje variacional, formación y actualización de profesores, socialización de las ciencias. Y bueno, ha de imaginarse uno la cantidad también de artículos que ha producido, artículos que han sido traducidos a distintos idiomas y en distintas partes del mundo, tanto en inglés, francés, italiano, español. Y bueno, podemos citar uno como la socioepistemología de la predicción, que desarrollado conjuntamente con otros investigadores. Y así otros temas, igualmente libros con distintos autores, tales como investigaciones sobre enseñanza y aprendizaje de la matemática, un reporte iberoamericano, igualmente otro libro con otros autores, desarrollo del pensamiento matemático, otro sobre la construcción social del conocimiento matemático avanzado, en tendencias actuales de la matemática, su historia y su enseñanza. En fin, aquí tenemos entonces al doctor Cantoral. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Gracias a ustedes por estar acá. Mi presentación va a recorrer dos caminos principales. Por un lado, una reflexión sobre la matemática en sí misma y su origen, evolución, su uso social también, y por otro, de alguna manera, cómo esto se expresa en la sociedad a través de lo que sería una representación social de la matemática. Hace algunos años obtuve con mi colega, la doctora Farfán, un premio en España sobre investigación en mi campo. De hecho era el primero que se otorgaba y lo daba la Sociedad Andaluza de Educación Matemática, y el sitio en el que se entregó fue, bueno, era la Universidad de Cádiz, pero estrictamente hablando era en un lugar que en alguna época fue un observatorio muy importante. Lo sorprendente fue que el día de la entrega, en la mesa, me pusieron o nos pusieron a la vista los documentos que la corona guardaba, asumiendo que iban a emigrar, qué tenían que llevarse o qué tendrían que cuidar. Y estaban los mapas de las minas de América, estaban informes astronómicos, medidas desde esta zona, y estaban libros de matemáticas y física y astronomía antiguos. Me puse a estudiar un poco más y descubrí, por ejemplo, que los Principia de Newton eran prohibidos en México, es decir, era un texto prohibido por la Inquisición, de manera que si yo quería estudiar cálculo en esos años me hubieran quemado por brujo.
Entonces los libros circulaban en la clandestinidad, los traían en barcos, escondidos los marineros, se los daban a Sigüenza y Góngora. Él, en un círculo de estudio cerrado y clandestino, discutían los principios de Newton, y esos no eran temas escolares. ¿Qué es lo que hace que una sociedad pueda en un siglo, en una época, tener libros prohibidos que después se vuelven textos obligatorios para todo estudiante? ¿Cuál es la diferencia? Eran los mismos libros, eran las mismas ideas. Lo que estaba cambiando era la concepción de la ideología. La Inquisición asumía que los principios de Newton eran textos heréticos porque intentaban anticipar lo que iba a ocurrir con el movimiento planetario, el movimiento terrestre, y utilizaba la matemática para predecir. En esa época se asumía que no era posible predecir, porque eso era exclusivamente una labor divina. Es decir, saber sobre el futuro era algo que no podía el ser humano en su condición humana lograr. Tampoco se aceptaba abrir los cadáveres y estudiar lo que había dentro, porque eso era también reservado a una mirada superior. Eso habla de que la matemática, ni entonces ni ahora, ha estado fuera de la ideología. Permanentemente ha estado en el cruce de ideas y de debates profundos a más no poder. De alguna manera, una pregunta que uno debe hacerse es: ¿qué es la matemática? Y estrictamente hablando, es un sistema de razón. Es decir, es una forma de entender, es una forma de pensar, es una forma de actuar, de la misma manera que hay otras formas de entender el mundo. Por ejemplo, un poeta, un artista, puede hacer de un lienzo en blanco una obra maestra. Un científico, un matemático, puede de una idea elemental hacer una idea compleja. Pero antes de esa acción humana, típicamente cultural, situada, no había este conocimiento. Es decir, ¿qué es lo que produce el conocimiento? Es la pregunta de principio. Quizás, a diferencia de otros campos, la matemática utiliza un sistema de validación interno. Si no acepta un resultado, si no lo puede deducir de los que ya aceptó. Es decir, usa la deducción como razonamiento. Sin embargo, la matemática nunca está alejada de su realidad y de su entorno. Hay partes de la matemática que obedecen al propio desarrollo tecnológico. Voy a dar 2 o 3 ejemplos. En esta parte quiero hablar de cómo opera la matemática, sobre la base de la invitación que nos han hecho para reflexionar sobre una visión mucho más filosófica, más sobre creatividad de lo que es el saber matemático. ¿Y por qué es que este puede estar en la sociedad? Esa es la pregunta. No cómo lo llevo a la escuela, sino cómo puede estar en la sociedad. Es una pregunta aún más compleja. Y lo primero que tenemos que localizar es que Faraday, es un ejemplo específico, Michael Faraday, no estudió nada. Era un muchacho muy muy pobre, que no tenía para llevar a cabo sus estudios. Sin embargo, era un tipo muy creativo. Y trabajó como ayudante de un bibliotecario, trabajó en algunos laboratorios ayudándoles a hacer los experimentos. Era un tipo que tenía la capacidad de inventar experimentos. Inventaba maquinitas, las diseñaba, reproducía el texto, su amigo impresor los reproducía y los enviaba a todos los laboratorios que se le ocurría a universidades para mostrar que había principios que nadie estaba tomando en cuenta.